Ok, listo. Buenas, Ready. buenas tardes, Jazz, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Muy bien. Contentos de saludarte por este medio, poder verte por acá. Sí, tenemos que hacer esto más seguido para vernos los rostros. Sí. Fíjate que me cuesta trabajo a veces, como que no estaba muy acostumbrado a hacer videollamadas y todo esto, pero no, sí me pongo nervioso, al igual que tú. Ah, bueno, Muy sí. bien. Entonces, ¿cuál es tu nombre completo? Cuéntanos qué edad tienes, a qué te dedicas, cuáles son tus pasiones. Ok. Pues mi nombre completo es Uciel Jasub o Yasub Trejo Gordillo. Soy me dedico, bueno, soy profesor de música, estoy en un colegio y también doy clases particulares. Eh, Por consecuencia, te puedo decir que una de mis más grandes pasiones es la música, de diferentes maneras. Yo he crecido con la música durante toda mi vida, ha sido parte de mi crecimiento, de mi desarrollo. Y estoy casado con una preciosa y hermosa mujer llamada Damara. ¡Uh! Tengo, tengo dos hijas, Dafne, mi hermosa Dafne, que tiene 6 años, y mi princesita, mi bebé, Sofía, que tiene 3 meses. El 24 de diciembre cumplió 3 meses. No, hombre, y crecen de volada, ¿eh? Sí, No, tú lo sabes, crece todo. Sí, sí, pero sí, gracias sí. a Dios por la familia que Él nos ha dado. En mi caso, cerré la fábrica, no sé, en tu caso, como sea, Aún no he pero podido. La pandemia no me ha dejado cerrar la fábrica. hay un propósito ahí. No. Bueno, pero ya Dios dirá y Damara también. Sí, Oye, exactamente. comentabas de la música que desde pequeño tuviste contacto con la música. Cuéntanos un poquito al respecto, cómo fue ese contacto. Bueno, mi papá, yo soy el hijo mayor de 4 hermanos, soy el mayor de 4 hermanos. Eh, Mi papá siempre nos acercó al gusto por la música, que yo creo que ya de una manera natural nacimos con ese gusto en automático. Mi papá porque él sabe tocar instrumentos y mi ¿Ok? mamá porque ella siempre buscó música para nosotros que escucháramos. Siempre estaba buscando cosas nuevas que pudiéramos escuchar. Como por Estoy ejemplo, hablando, estoy hablando de que hace más de 30 años, pues la música secular, si lo pudiéramos decir así, era mal vista dentro de la iglesia cristiana sí, en ese enfoque. Entonces, si tú decías que te gustaba algún grupo, pues era algo raro, ¿no? Algún grupo secular. Entonces, pecador. mi mamá conforme en nuestra etapa de edad, buscaba música cristiana para poder escuchar. Entonces, yo recuerdo, bueno, eran cassettes, Salty, Los Chicos y Compañía, El Vaquero Vázquez, eh, un grupo bueno, una cantante que se llama Paola Marino, hija de Marino, un cantante muy famoso de los años 80, Órale. cristiano. Sus hermanos Josué y Abraham, que también sacaron alguna vez alguna producción musical. Eh, Tiki Tiki era un grupo que también así se llamaba. No sé, ya no lo he buscado la verdad, pero así se llamaba Tiki Tiki. Esos grupos pues fueron parte de mi infancia. Fueron parte de lo que yo escuchaba. Conforme fui creciendo, mi mamá decidió abrir una librería dentro de la misma iglesia. Mis papás son pastores hasta la fecha. Entonces, mi mamá siempre estaba muy en contacto con la música que iba saliendo nueva y ella siempre llegaba, ¿cuáles son las novedades de música cristiana en la librería? A preguntar.
y ella traía para que nosotros pudiéramos escuchar. Ok, y desde que tú te acuerdas, ¿tus papás han sido pastores? Bueno, mi papá en ese entonces, cuando yo tenía un aproximado desde que yo nací, yo creo que hasta los 7, 8 años, antes de los 8 años, mi papá fue lo que se llamaba en ese entonces evangelista. Eran de común las campañas evangelísticas en los estados, en las sierras, en los pueblos, y pues ahí era donde andaba mi papá. Y pues como parte de ese trabajo, vivimos un año en Guerrero, ya como misioneros en la Sierra de Guerrero. Y ahí fue donde justamente yo aprendí, tuve mi primer acercamiento con el primer instrumento, que fue la guitarra, porque mi papá fue el que me enseñó los primeros acordes. Ok. Llegamos ahí para fundar una iglesia como familia y pues empezamos como familia a hacer reuniones. Y mi papá pues era, ¿no? El que abría, el que recogía las ofrendas, él daba las ofrendas, él predicaba y Todo. él despedía. Y bueno, ahí fue donde yo comencé a aprender a tocar la guitarra, los primeros acordes, lo que mi papá me enseñó. Comenzaste a ayudarle en la alabanza, entonces. Pues básicamente, pues fue ahí donde yo comencé y sí, a donde íbamos, mi papá de pronto comenzó a hacer esto. En ese entonces no se hablaban de células, todavía Ok. no estaban de moda. Sin embargo, mi papá comenzó a hacer pequeñas células porque íbamos a una casa, hacíamos una reunión ahí con la familia, cantábamos, daba una palabra y a otro día nos tocaba ir a otra casa y hacer eso. Ok. Este, y, y pues ahí fue donde yo me comencé a foguear con la guitarra. Ya, pues ya después mi papá, pues ya podíamos acompañarlo a tocar y pues no éramos expertos, bueno, yo no era experto, yo tenía 7 años, tenía yo 7 años y pues no estaba tan grande, pero ahí aprendí, me quedaba enorme la guitarra, mis dedos eran pequeños, que mis manos no crecieron mucho, pero Sí, mis estamos dedos. igual. Pero pues yo era un niño prácticamente y ahí fue donde empecé. Experiencia totalmente fuera de serie, pero sí, ahí fue donde comencé a acercarme a la música. Y pues mi mamá, que siempre le gustó escuchar música, y mi papá también, como era evangelista, iba a diferentes lugares y de los lugares él traía música que se cantaba en esas iglesias, ¿no? Ujú. Entonces traía para cantar y pues él también le gusta mucho cantar, le gusta mucho tocar la guitarra, A la el fecha, ¿no? acordeón, hasta la fecha. Y entonces pues ahí fue donde comencé a tener mi acercamiento con la música, ahí a los 6 años, 6, 7 años. Oye, y aprovechando esta etapa que estuvieron en Guerrero, Uh-huh. ¿qué puedes destacar de ese niño de 7 años viviendo en Guerrero? Porque aún así ha de ser difícil seguir a tus padres, tal vez. Ahorita tú nos vas a sacar de esa duda, pero literalmente tú cuentas que tu papá eh, cambió la vida de toda la familia con el único propósito de seguir con la obra que Dios le había Así es. llamado. Pero ¿cuál es tu experiencia directamente en este aspecto de Bueno, tu de ahí vida? hay mucho que sacar porque creo que es una de las partes que marcó mi vida hasta la fecha en muchas cosas, porque pues antes de eso mi papá viajaba mucho y entonces en ese año lo tuvimos para nosotros, ¿no? Fue algo muy padre por ese lado. Ha sido la peor etapa económica que vivimos como familia porque no había el dinero ahí, pero creo que es de las cosas que menos pudiera decir que afectan a este presente, ¿no? Eh, ¿Qué destaco? Vivir de fe, conocer la fe para comer, la fe para sanar, porque era un pueblo con muchas cosas muy precarias, no había agua. El índice de mortandad ahí era infantil, mayormente por piquete de alacrán. Gracias a Dios a mis 4 hermanos, bueno, mis 3 hermanos y yo, nunca nos picó. A mi papá sí,
pero desde que tanto que le picó se volvió inmune. Uf. Entonces, O sea, le picó un montón de veces. le picó, para ser exacto, me parece que 3 o 4 veces. La primera vez fue que se puso un poco mal. Dice que sentía como pues cerrada la garganta, porque eso es lo que provoca el veneno, como si tuviera como hilos aquí tejidos en la garganta. Pero la segunda vez le picó y ya no causó ningún efecto en él. Entonces dicen que pues porque se volvió inmune al veneno del alacrán, cosa extraña en ese pueblo porque también un adulto se enferma feo, o sea, el decir te picó un alacrán es como decir ahorita tienes coronavirus o algo así. Sí, de verdad, ahí en el pueblo era así. Decir te picó un alacrán era sinónimo de estás en peligro de muerte, seas adulto o niño, ¿no? Y entonces había una vacuna que costaba mucho dinero y estaba a una distancia larga para podértela poner. Y si no te la ponías en 45 minutos después del piquete, pues ya no tenía caso que te la pusieras porque era contraproducente. Entonces, pues eso era el peligro inminente en ese entonces ahí. Eso fue algo que también conocí ahí en ese lugar, el poder vivir de fe. Me enfermé de hepatitis por un trabajo de brujería recién hecho en un cerro. Mi papá le gustaba ir a orar por el pueblo desde un cerro y ahí pude conocer eso. Para mí fue un impacto muy fuerte. Y yo no se lo dije a mi papá que me había impactado tanto y de ahí me enfermé de hepatitis. O sea, de la impresión Uh-huh. te enfermaste. Uh-huh. Híjole. Tuvieron que traerme para acá, a la Ciudad de México. Llegué acá y aquí estuve, no sé, la verdad, no tengo noción de cuánto tiempo estuve aquí, pero sé que aquí llegando pasó muy poco tiempo para que yo estuviera bien y pues regresamos, mi mamá y yo, que fue la que me trajo acá, regresamos para allá otra vez a estar allá. Y pues es una experiencia que a mí me cambió la vida. Valoras muchas cosas, valoras lo que puedes obtener. A veces uno está tan acostumbrado a las comodidades de la ciudad. Mi mamá creció en ciudad, nunca había vivido en un pueblo. Cocinar con leña, traer, o sea, desde el proceso de ir por la leña, ¿no? Porque había que hacerlo. Y cocinar con leña, vivir en un lugar donde el sanitario es lo más, es todo un triunfo ir al baño en esos lugares, porque si bien tenían algunos letrinas, eran los menos, la mayoría ocupaba un lugar donde hacía una fosa, y si bien era una fosa, o si no había fosa, los que limpiaban ahí eran los cerdos, eran los que sanitizaban el baño. Pues, o sea, eso fue algo fuerte, vivir esas experiencias, pero también fue poder vivir de una manera sobrenatural el poder de Dios. Si te Eh, dieran, si te dieran a elegir el volver a vivir esa experiencia, ¿la volverías a vivir? yo creo que sí, porque sin Xochipala, así se llama el lugar, Xochipala, sin Xochipala yo creo que no hubiera tenido ese acercamiento a la música como lo tuve en ese año. Sin Xochipala no hubiera conocido el valor de las cosas que uno tiene en la ciudad. El agua, sencillamente te metes a bañar a la regadera, ¿no? Y sabes que va a caer agua. Y allá, pues, no era eso. Teníamos que programarnos para irnos a bañar y en ese mismo día mi mamá llevaba la ropa sucia para lavar y al agua le dabas 2, 3 usos. Era regar las plantas, o sea, muchas cosas, ¿no? Era para porque es un lugar aparte, era un lugar muy desértico. No había agua potable, llegaba cada tercer día y si tenías buena presión, pues medio se llenaba, allá les dicen piletas, como una pequeña alberca, se Okay. llenaba tu pileta pero si no tenías buena presión, pues no recibías mucha agua. Y pues conocí varias cosas, ¿no? Personas con situaciones muy, 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 muy difíciles, violencia para los niños, jóvenes de mi edad, bueno, chiquillos de mi edad, porque yo era un niño de mi edad,
agredidos por sus padres, tantas cosas que vivimos, pero así igual cosas increíbles. El milagro de ver cómo Dios respondía de una manera sobrenatural, porque ahí no había otra. Era Sí, sobrenatural porque explicación humana no podríamos tener hasta la fecha para lo que vivimos ahí. ok. Está muy, no impresionante, está muy fuerte esa experiencia porque yo creo que al día de hoy necesitaríamos experiencias de ese tipo para que valoremos más la vida, para que valoremos más lo que nos rodea. En este caso, una de tus pasiones, ¿no? La música. Hay veces que ni siquiera valoramos ese fuego de ciertas pasiones que tenemos, ¿no? Y yo creo que es muy importante valorar todos estos aspectos. Eh, Ahorita se me venía a la mente alguna vez platicando contigo. ¿Fue ahí en Guerrero donde sucedió lo de la camioneta? Lo del que mi papá quería una camioneta y que no Ajá, teníamos un auto, sí, sí. ¿Nos puedes sí, contar esa historia? Le va a ayudar a mucha gente en su fe. sí, estábamos en Guerrero y bueno, para empezar, nosotros nos fuimos a Guerrero después de haber sufrido un accidente muy fuerte, donde todos tuvimos una lesión fuerte. Mis hermanos, mi papá, tuvieron fracturas, menos yo, y fue el día de mi cumpleaños, el día que yo cumplí 6 años. Ese día fue un accidente. Veníamos de una campaña con mi papá, lo acompañamos a Oaxaca, Juchitán, sobre la carretera Puebla, fue donde tuvimos ese accidente. En ese accidente, pues perdimos el auto que teníamos, que aparte no era nuestro, sino era un tipo préstamo que habían dado a mi papá, y pues después se lo estuvieron cobrando, ¿no? Pero aún así mi papá decidió con todo esto que era momento de que fuéramos a Xochipala. Y Qué todavía mi locura. papá con bastón, mi mamá todavía llevaba muletas, nos fuimos a vivir a Xochipala. Qué valientes. De ese punto, pues nos quedamos sin auto, ¿no? Y mi papá tenía ganas de una camioneta. Tenía ganas de una camioneta y él siempre decía, es que yo quiero una camioneta Pero y quiero una estamos hablando camioneta. de estas ganas comunes y corrientes que tenemos cualquier persona por algo. O sea, Sí, es que no decía, estamos hablando de algo así divino. O no, sea, no, no, no. No, o sea, mi papá quería una camioneta y él estaba pidiéndole a Dios una camioneta. Y pues de una manera muy sobrenatural llegó una ofrenda para mi papá de una persona de Estados Unidos. En ese entonces, pues fue sobrenatural porque nosotros estábamos en la sierra. Mi sí. papá ya casi no tenía contacto con estas personas y de pronto pues le dan este dinero, ¿no? Pero no alcanzaba para una camioneta. No alcanzaba. La verdad es que no alcanzaba para una camioneta. Entonces mi papá con ese dinero dijo, yo quiero una camioneta. Y le decían, pero ¿cómo qué camioneta? Pues yo quiero una camioneta pickup de 8 cilindros. ¿Cómo crees? Si estás allá en ese Cuatro por pueblo. cuatro, todo terreno en la sierra. Sí, decía mi papá, yo quiero una camioneta así. Pero ¿cómo crees? Si no tienes ni siquiera a veces para comer allá en la sierra, ¿cómo vas a mantener una camioneta de 8 cilindros, no? Y decía mi papá, pues es que todavía no tengo la camioneta. Pero si Dios me provee una camioneta de 8 cilindros, me va a proveer también para la gasolina. Alguien Y, tiene que tomar esto que estás diciendo aquí. y y pues pasó un tiempo y igual de una manera sobrenatural recibimos una camioneta por un precio increíble, porque pues no lo valía esa camioneta, casi estaban pidiendo el doble de lo que pagó mi papá. Wow. Y al final, así para no hacer el cuento largo, la historia larga, pues este señor ve y dice, pues no tengo más. Mi papá dice, esto es lo que tengo. No, pues ¿cómo? Que no. No, pues le ve su reloj, no crean que tenía un Rolex. No, un reloj. Pues dame eso que tienes y el reloj que traes en la mano y ya llévate la camioneta. Esa fue el cierre de esto y pues tuvimos la camioneta. Y ya después tenían para mantener la camioneta. Y pues aún estando allá en el pueblo donde parecía que no, pues que de dónde iba a poder venir, ¿no?
Realmente, si pensamos en que, pues, los mismos del pueblo se dedicaban a sobrevivir, como podían, no, Sí, realmente los congregantes, los que se comenzaron a unir, no eran, no eran familias que tuvieran dinero, vaya, no era así como para decir ellos apoyaron, no, no, sí, realmente sí, no, fue Dios dándole un regalo a mi papá, o bueno, dándonos un regalo como familia, y fue increíble, sí. fue increíble. Y tras cuánto tiempo se cumplió el objetivo de plantar la iglesia, dejar a un pastor, Pues prácticamente fue un año. muy Fueron rápido aún así. procesos, fueron procesos de no llegar primero nadie a congregarse y de nada más estar como familia. Después de abrir, de mi papá, allá la perifonía es la forma de comunicarse en el pueblo. Entonces tú tienes una bocina y hoy hiciste caldo de gallina, de mole blanco, de mole rojo y caldo blanco. Entonces comienza el anunciante, ¿no? A todas las personas que gusten comprar Se caldo de gallina, compran colchones. algo así, mole rojo de gallina, pasen a la casa de la señora, hasta me acuerdo de la señora Catalina Solano. Entonces ya sabías que con Catalina Solano ibas a poder comprar caldo de gallina y mole de gallina, ¿no? Ok. Entonces esa era la forma de que la gente anunciaba sus productos. Entonces mi papá dijo, bueno, pues vamos a comenzar a mandar palabra de Dios por medio de la perifonía. Entonces Mm, aventó una bocina de un lado de la casa, que era de las pocas casas del pueblo que eran de 2 plantas, y la otra del otro lado, y ponía predicaciones. Se grababa y ponía predicaciones ahí para anunciar, ¿no? La palabra. Fíjate, desde ese entonces había podcast y todo. Esa era la tecnología de ese Sí, entonces, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Y pues esa fue una de las estrategias. Hubo muchos factores que influenciaron a que fuera algo diferente. De pronto nos emocionábamos cuando llegaba un borrachito y se metía porque a lo mejor le andaba del baño o porque pues no encontró otro lugar a donde meterse, ¿no? Pero para nosotros era una gran bendición que Sí, aparte era de la algo familia, glorioso, sí, sí, que aparte de la familia estuviera alguien más ahí con nosotros en la reunión. Y sí, pues realmente la iglesia comenzó con niños que eran mis amigos, amigos de mis hermanos, que comenzaron a seguir a mis papás porque encontraban en ellos alguien que podía escucharlos, que se divertían, porque de pronto íbamos en la caja de la camioneta, ¿no? Por el pueblo. Y ellos decían que en ese entonces estaba de moda una canción, creo que era, no sé de qué grupo, pero era la banda de la camioneta gris o algo así. Y ellos decían que esta era la banda de la camioneta amarilla, porque así era el color de la camioneta. Y ellos estaban encantados y fue una experiencia fuerte, pero padre también, ver cómo la iglesia comenzó a crecer. Se quedó una iglesia que hasta la fecha existe. Hay un gracias a pastor Dios. ahí, Pedro Hernández, tienen ya su iglesia construida ellos Qué padre. y, y él está ahí con su familia, ya él es abuelo ahora ya, pero en ese entonces él llegó allí y se casó ahí con una de ahí. Y fue, fue toda una experiencia que jamás voy a olvidar porque fue Sí. parte de lo que marcó mi vida. Qué importante es, vuelvo a resaltar, la entrevista era contigo, pero resaltamos mucho de tu papá, De ¿verdad? mi papá, sí, es cierto. Qué importante es resaltar ese aspecto de poder darle ese buen ejemplo a nuestros hijos, de poder llevarlos a esos, se me viene a la mente, a ese como mar en donde tienes que caminar sobre las aguas del mar, en donde hay mucha incertidumbre muchas veces, pero al mismo tiempo eso es lo que tú nos mencionabas hace unos momentos con respecto a la fe. Eso fue lo que construyó tu fe al día de hoy, ver tantas obras de Dios en tu vida, en la vida de tus papás, en la cuestión material, en la cuestión en la iglesia,
en todo lo que les rodeaba literalmente, digo, fue Dios, pero eh, tu papá fue valiente, tus papás fueron valientes. No me habías, bueno, tal vez me habías contado, pero no me acuerdo que me habías dicho que iban con bastón, con muletas y que así decidieron ir para allá. Es una locura. Sí, Sí. pero es impresionante este hecho. Y a partir de este momento de Guerrero hacia adelante, ¿cómo fue tu adolescencia, tu juventud? Cuéntanos un poquito. Bueno, regreso acá y para mí fue un shock muy fuerte, cultural, ¿Ok? porque yo conocí lo que fue el bullying por región. Yo traía el acento de Guerrero, ¿no? Y entonces en la escuela me hacían mucho bullying por eso. Pero yo tomé una actitud a la defensiva. Yo vi en Guerrero unas personas violentas. La gente, por su naturaleza, era fuerte de carácter y violenta. Ok. Era una forma de defensa para poder sobrevivir en ese lugar. Y creo que parte de eso me lo traje para acá. Entonces, sí experimenté mucho bullying en parte de lo que viví como niño, como aún dentro de la iglesia, ¿eh? Porque cuando llegamos con una iglesia totalmente diferente a la que dejamos. Y porque pues hubo esta transición de la iglesia que se conocía en ese entonces a la iglesia ya un poco más con batería, con guitarras, y comenzaron estas ondas del remolineando y cosas así, ¿no? Y que había el pasito celestial, ¿no? Que danzabas como con un brinquito. Y ese era solo el válido y cosas así. Entonces regresamos a la iglesia. Mi papá, cuando regresamos, nos dijo, háganse la idea de que vamos a estar un tiempo como descansando y esperemos que Dios nos mande a otro lugar. Si ya pasamos esto, qué peor o qué cosa, qué experiencia podríamos no vivir ya. ¿Sí? Entonces nosotros nos venimos con esta idea y resulta que no. La iglesia a la que pertenecía en ese entonces mi papá lo nombra como pastor principal de esa iglesia. Y entonces, pues nadie quería esa iglesia, traía varias broncas ahí. Ok. eh, y a partir de ahí viví de cerca lo que es ser hijo de pastor, ¿no? Los ojos sobre ti, Sí. escuchar a gente criticar a tus papás porque creen que tú eres niño, no pones atención a lo que están diciendo, Sí. hablar a sus espaldas, pero a espaldas de ellos, pero enfrente de En mí, tu ¿no? cara, sí. Y eso me afectó bastante escuchar ese tipo de comentarios, porque eran comentarios sobre todo despectivos. Algo que yo he admirado siempre a mi papá es que él nunca ha buscado eh, en ninguna manera lucrar con el evangelio. Y en ese entonces comenzó a crecer mucho esta eh, doctrina, si lo pudiera decir así, de la prosperidad, ¿no? Ok. De que si no eres próspero, entonces Dios no está contigo Sí. y ese tipo de cosas. Eh, que bueno, de alguna manera está mal enfocada, si lo vemos desde Sí. esa perspectiva, pero eh, siempre son verdades a medias, ese tipo de cosas. Y, Sí. y entonces a mí me afectó bastante, porque pues somos 4 hermanos. Mis papás siempre tuvieron a una persona en la casa que nos cuidaba y que a veces eran 2. Siempre hubo gente en nuestra casa que estuvo viviendo con nosotros Ok. y que dependían directamente de mi papá. Personas que nos cuidaron, sí, yo tengo recuerdo de una en específico, Socorro fue mi nana, y duró muchos años hasta que Dios se la llevó y ella vivió pues muchos años con nosotros, desde que yo era un niño hasta que fue un joven. Mi infancia fue marcada por este tipo de agresiones en una escuela y después cambio, ¿no? A otro colegio, a otra escuela. En esta escuela, los últimos 2 años de primaria los cursé y fue otra cosa totalmente diferente.
Mi papá decide involucrarse con la escuela y mi papá comienza a hacer cambios con esto de la mesa directiva y todas esas cosas y comienza a hacer cosas muy padres con la escuela, al grado tal de que la inspección de esa zona decide irse a la escuela donde estábamos nosotros por todo lo que estaba sucediendo alrededor de la escuela. Mi papá, bueno, yo veo como mi papá siempre Dios usándolo para impactar a donde estábamos, ¿no? Y por consecuencia nosotros en ese entorno, en la escolta, participando en Olimpiadas del Conocimiento y esas cosas, fue una experiencia bonita también. Y ya, termina la primaria, mis hermanos se quedan ahí, yo paso a la secundaria. Y vuelvo a tener un shock fuerte porque entré a una secundaria que era de alta demanda, me quedé haciendo el examen, pero esa secundaria era muy elitista. La mayoría de los que entraban ahí tenían pues una posición económica pues ya alta y no era particular, era una escuela pública, pero eran muy selectivos para los que se quedaban. Si no era por tu conocimiento, a lo mejor era por una buena palanca, ¿no? Ok. Entonces, me encuentro con este conflicto otra vez, de gente criticándote por lo que tienes, de gente criticándote por lo como vistes, y ahí fue donde comencé a encontrar que la mayoría de los chicos, o bueno, de mi edad, para mí era totalmente ilógico, porque yo nunca fui enseñado así, pero para ellos era tan normal etiquetar a alguien por lo que tenía. Okay. Y en cuanto a posición material, y no tanto por lo que era. Entonces eso me trajo a mí una depresión fuerte, y te lo puedo decir depresión fuerte, que en ese entonces no se podía decir depresión porque ni Sí, existía, tal creo, la cual. palabra Sí, sí, como sí. tal en enfermedad. Pero yo puedo analizar y puedo darme cuenta que a mí me pasó en esos 2 años que yo cursé en esa secundaria. Años en los que me llevaron a la par con otras cosas, en los que pues en cuanto a mi relación con Dios, pude ver que pues fue complicado, ¿no? Pues yo decía, esto no es lo que yo Tu creí vivir, cultura. ¿no? Esto no, o sea, no, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es mala? ¿Por qué tienen que criticarte por no tener o por tener o ese tipo de cosas? Y en la iglesia a la par estabas viviendo esta parte, ¿no? De ser hijo de pastor y, o sea, fue difícil. Sí, sí, porque ya yo entré en una etapa de adolescencia, ¿no? Mi adolescencia realmente fue relax, ¿eh? No me destrampé, no me volví fiestero, alcohólico, nada. No, realmente fue muy tranquila mi adolescencia. A lo mejor un poco noviero, sí. Te van a pegar. Si ven a una mano entrar a la cámara. Bueno, pero pero realmente, pues, o sea, de eso nada más. Pero sí, yo siento que ahí hubo como un pequeño hueco que no alcanzaba yo a comprender. No alcanzaba yo a comprender qué estaba sucediendo y por qué era dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Lo que yo estaba viviendo. Comencé a hacerme estas preguntas, ¿no? De Dios, de lo que había vivido. Ahí fue donde yo me cuestioné mucho la etapa que viví en Guerrero. ¿Por Okay. qué? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué Dios permitió que padeciéramos ese tipo de cosas? Porque o sea, olvidando lo que te acabo de platicar, ¿no? Sí, sí. Olvidando lo Ya sobrenatural se de lo volvió que... como queja. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Y si era una queja, ¿por qué vivimos eso? Para mí era algo, que no, como que no, o sea, yo dije, no, nos hubiéramos quedado aquí y a lo mejor hubiéramos pasado en esta transición de la iglesia como todos y nos hubiéramos ido con la onda de que todos agarraron, ¿no? Porque todos Sí. agarraron una tendencia, pero mi papá no estaba y gracias a Dios, porque él no se fue por esta onda de esta línea, pues mal enfocada Sí. en Hasta ese ahora, sí. punto, ¿no? Sí, Y sí, sí.
Y pues bueno, no lo entendía y para mí era un poco frustrante. Pasó mi adolescencia y conforme entré a la prepa, mi papá siempre me estuvo apoyando pensando en qué era lo que yo quería estudiar, ¿no? Cuando yo estaba a punto de terminar la secundaria, yo decidí que iba a dedicarme a la música, a estudiar música. Entonces mi papá me dijo, bueno, si eso es lo que vas a querer, necesitamos buscar escuelas que te enfoquen hacia eso, ¿no? Ya de una manera profesional. Okay. Ya había tomado clases, había estado con profesores, pero yo no había tomado una educación formal de música. Entonces mi papá encuentra una escuela maravillosa llamada CEDART, Centros de Educación Artística, que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes. Puedes hacer un bachillerato común con las materias normales, matemáticas, física, estas materias, filosofías, historias, todo ese tipo de química, más las materias artísticas, Artísticas, ok. que incluían danza, teatro, artes plásticas y música. Qué Y padre. entonces ahí era una competencia para poder entrar, más de 700 aspirantes, no quiero mentir, pero eran muchos. Y solo se quedaban una población de 150 personas, me parece. Pero Híjole. eran muy poquitos, o sea, era una cantidad enorme los que hacían el examen y bien poquitos que se quedaban. Pues dentro de esos me quedé. La resolución era inapelable, era así, hasta te lo ponían en letras grandes. No hay cambio, no hay vuelta de hoja. Si se quedó, y si no, no insistan. Y aquí no vale que soy influyente, que soy acá, que soy allá. Y bueno, pues antes de mí alguien ya había intentado hacer ese examen y no se quedó. Y cuando yo me quedé, le preguntaron a mi papá que cómo le había hecho. Pues realmente tampoco yo sé cómo le hice, porque honestamente, o sea, saqué un promedio de 7.8 en la secundaria. Ese es mi promedio general. Ok, ok. Vergonzosamente lo digo, no llegué al 8. Entonces yo dije, pues, ¿cómo le hice? No sé, pero me quedé. Y ya estaba mi nombre y me quedé, papá. No, pues, gracias a Dios. Para mí fue un cambio, es entrar al ambiente artístico, no el ambiente artístico que vemos en la televisión, Sí, sí, el sí. ambiente artístico, De danza, arte, sí. pintura, escultura, eh, música, teatro, todo eso estudié. Todo lo que te apasiona. Y entonces comencé a darme cuenta de otro mundo, ¿no? Y me sentí tan yo ahí, pero a la vez tan lejano a todo, porque es un ambiente en el que los profesores se drogan, en los que hay, bueno, es de todo, ¿no? Sí, O sea, encuentras de todo. Y no digo sí, que en claro. otras escuelas no, pero aquí está totalmente potencializado todo, todo. Ok. Muy, digámoslo así, open mind, ¿no? Muy mente abierta y era Ok. un ambiente en el que mi mamá llegaba a reprender cada vez que iba y echaba fuera los demonios y oraba por mí para que su hijo no fuera a agarrar Funcionó, funcionó. este tipo de... Sí, fue un ambiente, pues sí, desde la perspectiva de lo que yo había vivido, o bueno, de lo que conocía a lo que conocí, pues sí era pesado. Pero en cuanto a la enseñanza, agradecido, infinitamente agradecido. Para mí fue abrir los ojos al arte y tener conciencia del arte desde otra perspectiva Oye, totalmente muy buena. aprovechando esto del arte, yo creo que durante mucho tiempo lo mencionábamos en parte un poquito con respecto de que ahora al día de hoy separamos la música secular a la música cristiana, el arte, la pintura está peleada completamente con el cristianismo, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto del arte? Porque definitivamente a mí se me quedó muy grabado una enseñanza de tu pastor o del pastor de tu pastor, del pastor Erwin, Erwin. donde él dice que Dios es creativo, donde él dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y entonces por lo tanto nosotros somos creativos y que Él es el mejor pintor que ha habido y que habrá, que todos los días está extendiendo un lienzo y no solamente lo pinta una vez al día, sino que
se la pasa pintando ese lienzo infinidad de tiempo y cambia y siempre es hermoso. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a el arte de acuerdo a una manera correcta? Bueno, el arte definitivamente es algo que Dios creó. Por lo tanto, no podemos decir cuando Dios creó, vio Dios que era bueno. Entonces, para mí el arte es buenísimo. Sí, Es el reflejo, es parte del carácter de Dios. En sí, pues vemos tan variados, vemos como seres humanos. O sea, es toda una obra de arte crear un ser humano con las características únicas. O sea, no hay ni uno igual a ti en el mundo. sí, Eso es increíblemente artístico, ¿no? sí, Es lo que aspira cada artista, a no generar copias, sino a tener un propio concepto y generar una obra única e irrepetible, ¿no? Y que causa aparte impacto. Entonces yo creo que Dios hace eso con nosotros como seres humanos, nos crea como una obra irrepetible, maravillosa, y es la mejor obra artística que podemos ver, el reflejo de Dios. O sea, eso es desde el ser humano, ¿no? Y desde la perspectiva del mundo, todo lo que conocemos, que nos agrada, las experiencias que vivimos a partir de la naturaleza, el mar, el bosque, los ríos, el frío, el hielo, los cielos, las nubes, o sea, qué maravilla este tipo de cosas que nos traen paz, sí, llegar a un lugar donde sientes frescura, donde así sabes que es. puedes estar tranquilo, donde escuchas el agua. Increíble lo que Dios crea como artista. Entonces no podemos decir que el arte es algo que tiene que ver con el diablo. La verdad yo desde hace mucho perdí ese concepto, desde hace muchísimo tiempo, pero a veces desafortunadamente todavía me llego a encontrar con que es muy temido hablar de arte dentro de la iglesia Sí, porque es como, híjole, no me vaya a ir hasta el otro extremo, ¿no? Pues no hay ni un otro extremo, el arte es el arte y pues no lo hemos aprovechado al 100 como iglesia, pero podemos hacerlo y creo que no se trata de que traigamos obras de teatro a la iglesia, no, no es tanto eso, no tiene nada de malo, más bien se trata de ser buenos ahí donde nos colocan, ¿no? así es. Si tú eres un artista, si tú eres un pintor, si tú eres un actor, si tú eres un bailarín, ahí donde estás colocado, no necesariamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, ser bueno en lo que haces, excelente y poder mostrar lo que Dios hace contigo por Así medio es. del arte. Así es. Buenísimo. Buenísimo porque coincido completamente contigo. Al día de hoy necesitamos bailarines, actores, ya hablando en otras esferas, licenciados, ingenieros. Necesitamos gente con todo tipo de oficios, gente con otras pasiones que amen a Jesús y que reflejen a Jesús sobre todo en el área en donde ellos están. De esa manera definitivamente podremos alcanzar a las personas que nos rodean y podremos ser luz en medio de la oscuridad. Y eso es Es, lo mejor, eso es lo mejor, una oportunidad, dejar de verlo como una un tropiezo del diablo y más bien sacar la oportunidad que Dios nos da de ser luz en medio de las tinieblas. así es, amigo. Sí, pues el arte para mí en esta etapa de mi vida fue aprender y aprender y aprender. Es una de las escuelas que yo creo que más historias tiene, o en las que más historias estudié. Historia del arte, historia de la cultura, historia de la filosofía, historia de la música, historia latinoamericana, historia universal. Eh, y gracias a Dios por todos mis profesores, por esa escuela en especial, experiencias inolvidables. Y sin embargo, creo que ahí todavía no hubo como un hueco en el que yo todavía no tenía un concepto bien definido. Y no lo veo como algo malo. Es una etapa en la que uno comienza a decidir acerca de la personalidad que uno tiene Sí, identidad. y pues cuesta trabajo, ¿no? Sí, Cuesta trabajo tener o ir formando esa identidad.
Doy gracias a Dios por mis papás, porque ellos siempre fueron un factor importante en mi vida. Nunca me dijeron, o sea, yo les decía, ¿y si yo un día dejara de decidir que soy cristiano, qué van a hacer ustedes? Me decía mi mamá, este, yo no te voy a decir qué voy a hacer, porque yo estoy seguro que Dios va a impactar tu vida. Y tenía razón, Sí, tenía razón. Siempre en ese sentido ellos me enseñaron, sí, las bases, a tal grado que eso se vuelve parte de ti, quieras o no. sí. Y hasta algún punto que uno de mis hermanos le llegaba a decir a mis papás, no, es que ustedes no me dejan pecar tranquilo, vaya. O sea, yo voy a hacer algo malo y escucho la enseñanza que ya traigo aquí metida en la cabeza, ¿no? Vamos a agarrarnos de ahí. La pregunta crucial es, al día de hoy, ¿por qué haces todo lo que haces? ¿Qué fue lo que cambió completamente tu ser para que tú, yo sé que al día de hoy tú dedicas tu vida entera a amar a Dios y a amar a tu prójimo? Yo estoy convencido de eso, no lo dudo, ya nos contarás tal vez un poquito con respecto a iglesia, lo que has desarrollado. Sin embargo, tu mamá dijo, eh, en pocas palabras, puedes decir muchas cosas, Jazz, pero Dios va a impactar tu vida. Dios se va a encargar de ti. ¿Qué fue esto que ha impactado tu vida, que te ha enamorado, más que el arte, que te ha apasionado con todas tus fuerzas, en todo tu ser? Tú sabes de lo que te estoy hablando, este fuego que recorre día a día tu interior. ¿Qué fue lo que te impactó? Háblanos al respecto y eso es la obra de Cristo en ti. Adelante. Absolutamente estoy convencido de que Dios es real y Dios es parte de mi vida y que nunca va a dejar de serlo, es porque es toda mi vida, no parte de mi vida, es toda mi vida. En este enfoque fue cuando realmente yo tuve una experiencia personal con Dios. No es tan místico este asunto, ni oí una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, ni fue tan impactante como eso, pero el ser impactado por el amor de Dios. ¿Cómo yo fui impactado por el amor de Dios? Bueno, yo ya estaba en la universidad, había decidido muchas cosas, me comencé a dar cuenta que de músico no se muere uno de hambre, me comencé a dar cuenta que de músico no puede vivir muy bien. Escúchenlo, los que quieren estudiar música y quieren dedicarse a esto. Sin embargo, tienes que ser, o sea, es un terreno fuerte, ¿no? O sea, hay que ser perseverante y hay que estar ahí macheteándole, como se dice. Hay que estarle dando duro al ensayo, a la práctica, a estudiar, a meterte, a conocer. La música no es como en todas las demás disciplinas. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay que estarse actualizando. O sea, no nada más llegas y terminas la carrera y ya. Un médico que no se actualiza, pues ya se perdió, ¿no? Entonces siempre hay que Sí. estar buscando cosas, lo que está llegando nuevo, cómo está jalando, cómo está funcionando, nuevas teorías, nuevas cosas. Yo estaba en la universidad, me habían salido buenos trabajos, estaba ganando bien y comencé a irme hacia el enfoque del trabajo. Entonces estaba a punto de perder el semestre en la universidad. La universidad era muy flexible, aceptando que pues podías trabajar y más porque ellos mismos producían esos trabajos hacia los alumnos. Ok. O sea, ellos traían gente que podía verte, te hacía casting y de pronto te llevaba a tocar, ¿no? Y pues en algunos casos así fue. Y mi caso pues comenzó así. Entonces comencé a salir mucho y comencé a ganar bien, comencé a tener buenos ingresos, pero comencé a descuidar la escuela. Entonces eso me llevó a casi perder el semestre. Estaba en una relación con una persona que no era cristiana y y pues yo decía, pues si yo nunca peleo con esta persona, creo que estamos bien, ¿no? Pues también porque nunca estaba, andaba para ahí, para acá, pero terminé con esa relación, pasó y lo de la escuela, el probable perder el semestre,
Y todo este tipo de cosas me llevó como a un punto de quiebre. Estaba yo muy insatisfecho con lo que tenía. Y yo creo que esa insatisfacción siempre llega en algún momento de la vida, aún haciendo lo que te encanta hacer, porque yo decía que mi pasión era la música hasta ese entonces, y que era lo que me llenaba y que lo que me podía hacer feliz, ¿no? Pero comencé a darme cuenta que no, que no. Aunque ya estaba yo viendo los resultados de la música, no me sentía pleno ni satisfecho. Entonces le dije yo, haz de cuenta que yo terminé un periodo fuerte de trabajo y entonces yo comencé a tomar decisiones. Tenía varios trabajos, daba ya clases de música allá en Interlomas, en la parte de la Ciudad de México, que pues es de lana, ¿no? Los que vivimos en Ciudad de México sabemos que Interlomas hay dinero. Sí. Me iba bien, estaba bien. Estaba en un grupo versátil, donde agarré mucha experiencia para mucho. Algunos pues recriminan o desprecian ese tipo, pero no, a mí me dio mucho colmillo estar en un grupo versátil. El grupo versátil, para quien no, para aquel incircunciso que no sabe qué es, no. Es aquel en el que tocas de todo, cumbia, salsa, norteñas, de todo, ¿no? Un grupo de fiestas para que sea más claro. Y aparte estaba viajando con otros compañeros de la universidad, trabajando por parte de Televisa. Entonces estaba bien y yo comencé a ver dinero y dije, no, o sea, pues ya de aquí soy, ¿no? Yo ya me veía con mi vida hecha como músico. Pero pues obviamente dentro de la iglesia también estaba yo perdiendo pues varias cosas, ¿no? Y yo siempre estuve involucrado en la vida de iglesia, en llegar temprano, en estar sirviendo en el área de música, el estar involucrado pues en lo que es la iglesia, la vida de una iglesia. Y me gusta, me gusta, hasta la fecha me gusta ese tipo de cosas. Y no cualquiera, Sí. No cualquiera. Entonces, bueno, yo comencé hice una pausa porque llegué a un punto de quiebre. Me fui de vacaciones, 5 días, me acuerdo. Mi primer viaje, digámoslo así, de vacaciones solo, porque no iba con mi familia. Okay. Me fui sin mis papás. Y fue como un punto de reflexión, para reflexionar, recapacitar y así. Cuando regresé, yo ya sabía lo que iba a hacer, pero mis papás no. Entonces yo llegué y les dije, quiero tomarme 3 días. Y le dije a mi mamá, mamá, lo voy a hacer a tu manera. Voy a ayunar 3 días como tú lo has hecho, yo te he visto que tú lo haces. Y yo quiero que si Dios es real, si Dios existe, si Dios o sea, yo quiero vivir lo que es Dios en mí. No quiero vivir lo que es Dios en ustedes, no quiero saber lo que es Dios por medio de ustedes, sino lo que es Dios en mí. Y pues esta es la prueba. O sea, yo te voy a pedir de favor que me dejes ayunar estos 3 días, voy a estar ahí en mi recámara. Pero si después de esto yo no tengo ninguna experiencia, no siento a Dios, no pasa nada, yo te lo voy a hacer saber. Y te voy a decir que no me obligues nunca más a ir a una iglesia y que no me vuelvas a hablar ni mencionar nada de Dios. Wow. Entonces, qué radical. Entonces mi mamá me dijo muy tranquilamente, pues hijo, hazlo. ¿Cuándo lo vas a hacer, no? ¿O mañana o cuándo? y pues sí, así lo hice, me encerré. Y ya que pasé eso, la verdad es que pasé mucha hambre en ese ayuno de 3 días. Lo primero que experimenté fue mucha hambre. No había roles glaseados. No había roles glaseados. Y no había, pues yo no tenía hambre. Y sentía fuerte el hambre, de esa hambre que pocas veces he experimentado. Tenía mucha hambre. El primer día no pasó nada. Yo estuve ahí encerrado, no sucedió nada. Y yo dije, bueno, pues me faltan otros 2. Yo dije que 3, me hubiera dicho que 1, pero ya ahorita ya estaría allá afuera comiéndome unos tacos o algo así, ¿no?
Pero dije que 3, así es que pues 3 voy a estar aquí. Y pasó el segundo día, en la mañana, parte de la tarde, y no sucedía nada. Yo tenía, pues como siempre, tenía la costumbre de tener la guitarra, el teclado ahí en mi recámara. De pronto me senté en el piso, comencé a tocar la guitarra, o sea, no estaba yo con la intención de buscar una conexión con Dios, porque esa no era mi idea, o sea, yo dije, si Dios me va a hablar, me tiene que hablar, así, Sí, aquí estoy haciendo el ayuno porque dicen que así estoy quebranto mi haciendo mi cuerpo y parte. estoy, ajá, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces yo estaba como muy digno ahí, ¿no? A ver, ¿a qué hora te dignas a hablar Ok. conmigo, Dios? Entonces yo estaba ahí con la guitarra, ni siquiera estaba buscando tener así un tiempo de intimidad con Dios, ni nada de eso, ¿no? Nada, nada. Sin embargo, lo recuerdo muy bien. Y yo sentí un peso muy fuerte en la recámara. Estaba encerrado, pero yo sentí cómo se llenó la recámara y sabía que era Dios. ¿Por qué lo supe? No porque me haya hablado con una voz potente, no porque haya escuchado su voz de una manera audible. La verdad es que hasta la fecha tengo ya 37 años y nunca he escuchado de una manera audible la voz de Dios. Sin embargo, ese día yo pude sentir a Dios y estoy absolutamente seguro de eso. ¿Por qué? Porque en lugar de que Dios viniera y me dijera, aquí estoy, y ahora si te pusiste conmigo, pues ahora vas a ver que yo soy Dios, ¿no? Dios vino a mostrarme, a llenarme de su amor. O sea, yo lo que pude sentir ahí fue un amor tan grande, que no tengo como las palabras para poder expresar. Porque ese amor lo llenó todo absolutamente. Y ese amor te hace sentir tan pequeño, en Sí. el sentido no de miserable, Inferioridad, sí. sino vulnerable, Ujú. sino abierto. Y yo pensando que estoy esperando, yo pensando que soy digno de ti, cuando me puedo dar cuenta que mi vida todavía le falta tanto para poder parecerme tanto a Dios. Y Dios sin recriminar absolutamente nada, porque Él no me dijo, arrepiéntete de esto, arrepiéntete de aquello, arrepiéntete del otro. Si no te vas a ir al infierno o no, realmente Dios apareció para abrazarme y Sí. fue tan reconfortante que yo creo que estuve ahí varias horas llorando por el amor que podía sentir, que estaba experimentando, y no solamente por eso, sino también porque después de eso no había otra más que decir, Señor, me arrepiento de esto, me arrepiento de aquello, perdóname por esto, no por una cuestión de miedo, sino por una cuestión de más de, o sea, a pesar de todo eso, estás aquí, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que he vivido, estás aquí, a pesar de que pudiera yo decir que estaba dudando, que no podía saber si realmente era real, estás aquí no para mostrarme tu condenación, sino para mostrarme tu amor. Y esa fue la experiencia que para mí cambió mi vida. Ese fue el segundo día de ayuno y me quedé hasta el tercero. Pero ya el tercer día fue un día muy diferente a los otros dos. Bueno, desde esa tarde, el segundo, cuando yo tuve esta experiencia con Dios, no, mi vida creo que nunca ha sido igual. Y, y no ha sido perfecta tampoco, No, claro. pero, pero yo sé desde ese momento que nunca podría dejar de saber que Dios es real. Jamás, jamás. Porque es algo que yo pude experimentar Y no a solo al partir. día de hoy, no solo al día de hoy que tú experimentas o que tú experimentaste, sino que estás plenamente convencido, 100% seguro que eso es en este caso, no nos vamos tan lejos, lo que necesitarían tus hijas para vivir, para ser felices, para estar plenas y completas. Por eso es que al día de hoy te esfuerzas no solamente en trabajar y llevar el pan a casa, sino también ese pan espiritual que proviene de Dios solamente. Yo sé que Dios es tu fuente de inspiración, es tu fuente de motivación, lo que te anima a vivir. Eh, Hace unos días pasaste una temporada muy difícil y yo sé que Dios estuvo siempre ahí.
y sé que es lo que te motiva a entregarle tu vida completamente, tus fuerzas, tus dones, tus talentos, todo lo que tú eres, tu misma familia. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué palabra te ha hablado Dios últimamente que puedas compartirnos, que, que es eso algo muy puntual en tu vida que te ha servido en esta temporada tan difícil para la humanidad, en la cual pues tal vez unos de una forma, otros de otra forma, pero para ti, ¿qué te ha hablado Dios? Bueno, específicamente para este tiempo, algo que yo he estado pues experimentando, una es una paz sobrenatural, porque no puede haber esta paz si no hay tormenta y solo la puedes experimentar cuando hay tormenta. Sí, Esa paz sobrenatural solo se experimenta cuando hay tormenta. Y ha sido un año tormentoso, si lo queremos ver así, de mucha tormenta, pero realmente yo puedo ver cómo Dios sigue estando ahí, sigue estando aquí conmigo, con mi familia. Algo que he podido experimentar este año es estar con mi familia como nunca antes había estado, y es algo que agradezco porque he aprendido muchas cosas este año con respecto a reflejar a Dios, pero de una manera diferente. La verdad es que cuesta trabajo, a veces uno se involucra en la iglesia, en tantas cosas, y tienes como que ya tu modo de vivir de una manera ya sí. bien calculado, ya a veces hasta preguntas, más bien respuestas ya muy bien elaboradas. Ujú. Pero cuando esa estructura se quiebra, se sacude, Sí, comienzas como a reflexionar y a reubicar las partes esenciales de todo lo que es realmente valioso. Y bueno, la mejor iglesia, el mejor servicio, lo que mejor uno puede hacer, creo que está desde el núcleo de la familia. Desde ese centro es donde uno puede partir. Si uno puede reflejar a Jesús en su familia, creo que lo puede reflejar en todo lugar. Es algo, buenísimo. un reto grande porque realmente ahí es donde puedes evaluarte y darte cuenta qué es lo que hace falta cambiar. ¿Quién me conoce mejor que mi esposa para conocer Así mis es. debilidades, mis hijas, para conocerme y saben tal cual soy y saben de qué pie cojeo y me cuesta trabajo? Y ahí es igual un buen punto para poder evaluar qué es lo que yo todavía necesito cambiar, ¿no? Y en qué tengo que trabajar. Y es algo que este año ha sido un trabajo de error y aprender, de prueba y error, ¿no? Y de Sí, ir corrigiendo detalles que no, que pues para mí no eran a simple vista muy visuales, no eran muy obvios, ok. uh, sino que ahora que hemos estado encerrados, que hemos estado conviviendo, que hemos vivido todas estas situaciones, se han vuelto obvios para mí y se han vuelto muy, muy, muy claros en los que tengo que trabajar, ¿no? Y en los que debo crecer. Eh, pues realmente ¿de qué nos sirve, como dicen, qué nos serviría ganar el mundo si no ganamos a Sí, los nuestros? A los que tenemos como familia, cercanos, en este caso mi esposa, mis hijas. No nos sirve de nada si vemos que queremos la visión más grande, si nuestra visión más grande no es nuestra familia primero. así es, así es. Totalmente, sí, necesitamos tener esa óptica divina. No, a veces no se nos hace tan lógico o tan directo que Dios haya escogido a un hijo, él como padre. Y Ujú. eso nos habla de un núcleo familiar, nos habla de unidad, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, es muy importante todo esto. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, bueno, en primer lugar, darte las gracias. No lo hice al principio, perdóname, ya ves como yo también estoy nervioso. Pero muchas gracias por aceptar la invitación. Como te lo dije, eres de esas personas que la gente tiene que conocer su historia. Sí, Dios ha sido un artista contigo
y lo seguirá haciendo contigo y con tu familia. Y doy gracias a Dios porque soy tu amigo y podré ver cómo Dios hace el mejor lienzo con ustedes. Y por lo tanto, me gustaría que oraras por cada una de las personas que vayan a escuchar esta entrevista, este mensaje, y que ores por nosotros, que Dios haga su obra perfecta, su obra artística en cada uno de nosotros, por favor. Sí, sí, con mucho gusto. Eh, Oremos para darle gracias a Dios. Yo también estoy muy agradecido con Dios por permitirme conocerte. Como te lo escribí hace poco, eres de esos detalles que Dios toma y nos permite tener o crea estos lazos, estas uniones, Sí, eh, y son uniones para la eternidad. Te quiero mucho, amigo. Eres gracias, una yo también. bendición y puedo testificar de tu vida, de lo que veo en ti, cómo Dios está haciendo cosas increíbles y va a hacer cosas todavía más increíbles en Amén. árbol de vida, en tu familia. Y pues es emocionante saber que pues veo cómo veo cómo Dios te está llevando y es bien emocionante ver cómo Dios te está haciendo crecer tan padre, ¿no? Tan bien. Te veo tan alegre, tan feliz y eso me da mucha alegría también. Muchas Entonces, pues gracias. sí, vamos a orar. Dios, gracias por la oportunidad que me das de platicar con mi amigo, con Samuel, pastor de Árbol de Vida. Gracias, Señor, por la iglesia Árbol de Vida. Yo sé que tú esta iglesia nació en tu corazón y es el reflejo de lo que tú eres. Yo creo que tú vas a seguir haciendo tu obra en esta maravillosa y hermosa iglesia que está creciendo, como su nombre lo dice, es un árbol que como me imagino, Señor, en algún momento va a poder dar sombra al mundo, va a poder dar el abrigo a muchos, porque ya lo hace y yo sé que se va a seguir creciendo este árbol, que va a llegar a ser tan frondoso que va a poder llegar a impactar el mundo entero. Gracias por la vida de Samuel, de su esposa, de la pastora Kenia, de las niñas. Gracias, Señor, por todos los miembros de esta iglesia. Yo te pido que tú les sigas ayudando, dándole sabiduría, gracia, amor, compasión por la gente. Gracias, Señor, porque puedo ver tu amor por medio de ellos. Y yo te pido que la gente que pueda escuchar esto pueda poder sentirte, Señor. Si algo hay en nuestro corazón, siempre es el deseo de que la gente por medio de lo que hablamos te pueda conocer Así y es. puedas saber que tú eres tan real, no para poder satisfacer nuestros deseos, sino para poder satisfacer tu corazón Así es. y para poder hacer que la gente pueda acercarse a ti y poder saber que eres tan real, que no significa que no vamos a tener problemas estando contigo, pero podemos confiar de que tú ya has vencido esas situaciones y que podemos siempre salir victoriosos de lo que podamos vivir. Gracias por este tiempo, por esta etapa, por este año que está iniciando, porque sé que vendrá este año de una manera diferente y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando y estoy seguro que así será en todas las áreas de nuestra vida. Así será con mi amigo Samuel, Así es. con la iglesia Árbol de Vida y con las personas que pueden escucharlos. Yo te pido que tú toques el corazón de la gente y si tú no has conocido a Sí, Jesús, yo sé que sí, puedes Señor, por conocerlo favor, Padre. y puedes experimentar que Dios es muy real, muy real. Y solamente eso se experimenta a raíz de la persona, por eso Dios es tan personal. Por eso Dios es tan nuestro, porque es a partir de mi experiencia con Dios que yo puedo saber que es real. Y de esa manera deseo que cada una de las personas que nos vean y no conozcan puedan sentir tu amor, Dios. Permite que tu amor sea derramado en las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Jazz, por tu amor, por aceptar esta invitación. Y Dios les bendiga, iglesia. Les amamos. Que Dios les bendiga.